Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión, dispuestos ya para analizarles la actualidad del día de hoy con valentía y con rigor y con un principio fundamental, ese contra el que quiere atentar Pedro Sánchez, el de la libertad. Aquí, por derecho y porque es donde el ámbito en el que nos gusta movernos. ¿Qué quieren que les diga? Por eso muchos se vienen con nosotros, sin duda por eso. Bueno, les tengo que contar, para empezar a ver cómo anda el mundo, algo que ha sucedido en Estados Unidos, y es que el espionaje iraní ha conseguido hackear información de los votantes de Donald Trump y enviarle esa información a los demócratas. Ahora queda en su mano la regla de tres. Dice, si Irán apoya a los demócratas, pues ya sé con quién no tengo que hacer migas, ¿no? Bueno, ¿y qué ha dicho de todo esto Trump? Pues ahora lo van a ver, que ha dicho que esto sería para que dimitiera Kamala Harris, su principal oponente, porque el FBI acaba de pillar a Irán espiando mi campaña y dando información a la campaña de Harris. Así que ella y su campaña me estaban espiando ilegalmente. En el caso que se conocerá como el Irán, ¿dimitirá Kamala Harris? Se pregunta. ¿Escogerá la izquierda comunista un nuevo candidato para reemplazarla? Bueno, eso ya es una ironía porque, como saben, es candidata de segunda vuelta. Bueno, y muchos se preguntarán, oiga, ¿qué pasa? No nos cuenta, este hombre no nos cuenta qué pasa con las cosas que explotan. Digo, las cosas que explotan porque empezaron siendo los, ya saben, los busca, pero luego fueron los walkie-talkies, alguno dice que incluso algún ordenador portátil. La cosa es que la tensión crece en el Líbano, donde hay un control no declarado de Hezbollah, la organización terrorista sostenida por Irán, y que creo que ha empezado a responder esos dos ataques de tecnología pues explosiva, que muchos señalan a Irán como el principal responsable de ella, aunque ellos no lo reconozcan. Gloria Sacristán nos trae la última hora de ese conflicto, cuando quieras. Así es, Javier. La tensión en Oriente Medio sigue creciendo. Aviones israelíes han lanzado explosiones sónicas contra Beirut a primera hora de la tarde. Unas explosiones que no tienen la intención de causar víctimas mortales y que se han producido cuando el líder de Hezbollah estaba dando uno de sus discursos. También Hezbollah ha lanzado esta tarde una oleada de misiles contra el norte de Israel. Estas podrían ser las primeras represalias por las explosiones de buscas y walkie-talkies que se han producido durante toda esta semana en el Líbano. Unas explosiones que ya han dejado al menos 37 muertos y cerca de 4.000 heridos. De los fallecidos, 20 son miembros de Hezbollah. Ahora está por aclarar quién fabricó los explosivos, algo que ahora mismo es una incógnita. En un primer momento el foco sobre la fabricación de los buscas se puso en Taiwán, en la empresa Golzapolo. Sin embargo, este ha puesto el foco en una empresa húngara llamada Back Consulting. Esta empresa, con sede en Budapest, también se ha lavado las manos y asegura que esos buscas nunca estuvieron en su territorio. Pero ojo, porque según el New York Times, esta empresa ni existiría. Según el diario, es una empresa fantasma dirigida por la inteligencia israelí. Respecto a los walkie-talkies que explotaron ayer, se ha puesto el foco en la marca Icom, una empresa japonesa. Sin embargo, hoy ha asegurado que lleva una década sin fabricar el modelo de walkie-talkie que ha dejado tantos muertos en el Líbano. Israel, de momento, guarda silencio y no se ha atribuido la autoría, pero ha enviado más tropas a la frontera con el Líbano como medida de precaución, un movimiento llamativo cuanto menos. Además, en las últimas horas, el ejército israelí también ha atacado una nueva infraestructura de Hezbollah. Muchas gracias, Gloria, por esta última hora tan completa. Vamos a hablar de Venezuela. ¿Por qué? Pues porque está pasando de todo y algunas cosas muy indignantes, como por ejemplo, hombre, que sometieran al Mundo González Urrutia a una especie de torsión coercitiva, recordándole que tiene una hija que todavía vive en Venezuela, con unos papelitos a firmar que obviamente lo que dicen es: reconozco el éxito electoral de Maduro y no haré nada si me dejan marchar de aquí. Coacciones, de todo. Pero que eso pasara en la residencia del embajador de España con un negociador de Zapatero presente, eso ya
eso ya, bueno, eso ha desencadenado toda una crisis en la que Feijóo, que no es precisamente un echado para adelante, reclama la dimisión de Álvarez, el cese del embajador y que de una vez por todas, eso es lo que no va a pasar, Sánchez dé la cara. Y Sánchez les diga a los españoles que no practica la equidistancia, eso como poco. Yo no creo que esté en la equidistancia, en eso se equivoca Feijóo. Está favoreciendo a Maduro. Su interés era que saliera del mundo y se le dio a firmar el papel en algo que es espacio, suelo español. Y ahí quien manda es el embajador, el ministro y el presidente del gobierno. Intolerable. Vamos a verlo. El régimen pretende que todos los venezolanos perdamos la esperanza. El mundo entero sabe que siempre recurren al juego sucio, el chantaje y la manipulación. Así empiezan las declaraciones de Edmundo González explicando cómo fue su salida de Venezuela. Afirma que le intimidaron. Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. El documento que firmó de manera extorsiva es el reconocimiento de la victoria electoral de Maduro. Durante ese momento también estaba presente Delcy Rodríguez, quien tiene prohibida la entrada a la Unión Europea, y la embajada se considera suelo español. González ha afirmado que se consideraba más útil en libertad para el pueblo venezolano, por lo que también procedió. Tiene claro que debe continuar el apoyo internacional, pero el cambio viene a través de las actas. Lo que deberían estar divulgando son las actas de escrutinio. La verdad es lo que es y está en las actas que ustedes pretenden ocultar. En contraposición, el régimen chavista, a través del presidente de la Asamblea Nacional, ha rechazado las palabras de Edmundo González y ha aprovechado para criticar también a los medios de comunicación. Muchos de ustedes que pertenecen a estas grandes matrices del hegemón comunicacional se han acostumbrado a aceptar las mentiras de los opositores y los derechistas venezolanos como si fueran verdad sin hacerle una contrapregunta. Ha sacado algunas fotos del momento de la firma, le ha llamado cobarde y ha asegurado que cómo puede haber habido coacciones si también estaba presente el embajador de España en Caracas. Jorge Rodríguez comenta que tiene más pruebas y ha dado un ultimátum a Edmundo González. No me obligue a mostrar las pruebas, porque si en las próximas 24 horas usted no desmiente esa infausta acusación que ha hecho, voy a mostrar las pruebas de las conversaciones que usted y yo sostuvimos cara a cara. El régimen de Maduro presiona y coacciona, haciendo que en Venezuela haya ausencia tanto de libertad como de derechos. Bueno, este hombre, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, a quien le ponen un brete es al embajador español, porque dice el ministro que le ordenó explícitamente que no participara en ningún arreglo que se pudiera sustanciar aunque fuera en suelo español, y según este Jorge Rodríguez, el embajador estaba allí, además del mediador de Zapatero, o sea que está el PSOE metido en esto hasta las trancas. Permítame que les presente a nuestro invitado a continuación, don William Cárdenas. Encantado, que además de ilustre Javier. venezolano con muchos años ya de vida en España, ha sido diplomático. Lo primero de todo, que sea la residencia del embajador o la embajada no cambia la cosa. El cuento sigue igual, ¿no? Sí. Territorio español. Sí, son locales de la Embajada de España en Venezuela, amparados a las disposiciones de protección que establece la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del año 1961, ¿no? ¿Puede en diplomacia, señor Cárdenas, sostener el Ministerio de Exteriores español que a pesar de haber prestado suelo español para esas coacciones, para ese documentito, para que le digan, le recuerden que todavía tiene una hija en Venezuela, ¿puede eso de alguna manera mantenerse en pie? ¿Puede decir el gobierno que no ha participado, que no ha sido cómplice de esa coacción? Mira, Javier, esto en cualquier lugar del mundo no tiene
fundamento ni sujeción, ¿no? Es realmente impresentable, ¿no? Y le está pasando al gobierno español por establecer relaciones y vínculos muy, muy estrechos con una organización criminal, o sea, con una mafia. Venezuela está gobernada por una mafia. Desde el presidente a muchos de sus miembros del gabinete tienen recompensas sobre sus cabezas, pesan recompensas por crímenes de narcotráfico, también están señalados como incursos en crímenes de lesa humanidad, en hechos de corrupción. O sea, es relacionarte con una mafia. Y las mafias, tú puedes tener muy buena voluntad, pero las mafias terminan imponiendo sus condiciones. Y esto que estamos observando, un acto en el que dentro de la embajada, dentro de la residencia del embajador español, unos señores, la vicepresidenta del país y el presidente de la Asamblea Legislativa, se presentan a chantajear, a coaccionar a una persona. Esto no tiene soporte de ninguna naturaleza. Sobre ¿no? todo porque se sustenta en el miedo que esa persona pudiera tener a permanecer en su país después de haber ganado unas elecciones democráticas, que eso tiene que ser para el embajador de España, bueno, de dimisión inmediata. Es que se le amenaza descaradamente de que si no firma el documento, primero no puede salir del país y luego, aún estando en la embajada, atente a las consecuencias. O sea, se le anuncia que en cualquier momento lo van a sustraer de la embajada y lo van a someter probablemente a torturas o a... El documento, por supuesto, es nulo, de nulidad absoluta, porque está basado en la violación del libre consentimiento de la persona. Y caramba, qué lamentable, otra vez la señora Delcy Rodríguez, que viaja a territorio europeo, ingresa en el territorio europeo con la connivencia, de la orden, de las sanciones que tiene establecida la Unión Europea, ingresa en territorio europeo, ingresa en territorio español, con la connivencia del gobierno español, a cometer, en el caso de Venezuela está claro, un delito, ¿no? El delito de amenazar y de coaccionar a una persona para doblegar su libre consentimiento. Y en el caso que ya conocemos todos, fue el episodio aquel de venir a España con unas maletas, un oscuro episodio que todavía no ha tenido claridad. Claro. Bueno, cuando te relacionas con mafias, esto es lo que suele ocurrir. Pero esto le está pasando a Sánchez por seguir el dictado. Se ha abrazado a José Luis Rodríguez Zapatero, ¿verdad?, que es el que de alguna manera organiza toda este tipo de estrategias, ¿no?, para producir el resultado. El resultado era sacar a Edmundo González Urrutia en un avión de la Fuerza Aérea Española hacia territorio español. Bueno, la meta fue conseguida, ¿no? Y Sánchez mantiene un silencio terrible. Esto sí es fango, de verdad. Fango, pero del más espeso que puedas pensar. Y si, ¿no?, el espectador se pregunta, porque los espectadores son muy inteligentes, se pregunta, oiga, ¿y los venezolanos, los del régimen, los maduristas, por qué no dijeron esto el primer día? No, porque esperaban que esto explotase en contra del prestigio internacional de Edmundo González Urrutia el día que ya era muy cantado, el Parlamento Europeo se iba a pronunciar. Claro. Iba a decir, oiga, miren, para nosotros el presidente legítimo de Venezuela es este señor. Y claro, pues, ¿qué hacer ante eso? Tratar de desprestigiarlo. Pero es toda una escalada de atropellos que no sé qué tendrá que ocultar el señor Sánchez para que no haya una reacción contundente en relación a todo esto. Mira, recuerda que cuando se produce la aprobación de la
proposición no de ley que reconoció a Edmundo González Urrutia como el presidente electo por los venezolanos en el Congreso de los Diputados, bueno, enseguida vino aquella virulenta respuesta, ¿no?, en la que se estableció, bueno, la ruptura de relaciones diplomáticas, todo este episodio, y luego se inventaron. Es que estamos cayendo en cosas que solo veíamos a lo mejor en América, que ocurrían entre los grupos criminales, ¿no? Armaron un falso positivo contra España. Detuvieron a 2 turistas españoles que irían a viajar, no sé, irían a hacer un viaje a lo que sea, pero los acusan de terroristas, de golpistas, de pretender dar un golpe de Estado, y entonces presentan, Diosdado Cabello presenta todo un parque de 400 fusiles, 400 ametralladoras con las que estos señores pretendían actuar, y entonces allí se va elevando el tono. Y aquí no hay un silencio cómplice, ¿no? Un silencio y el inexplicable, silencio ¿no? avergonzado del que se acostó con quien no debía. Exactamente. Bueno, Parlamento Europeo, hoy se ha producido la votación, afortunadamente 309 votos favorables a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela. El margen a mí se me antoja corto, 201 diputados, eurodiputados han dicho que no, los socialistas españoles entre ellos, hay socialistas más dignos, por ejemplo los portugueses, o algunos de Alemania que han dicho no, fuera, este tío fuera. Y al final también han desleído un poco la resolución del Parlamento Europeo, porque le han borrado todo eso que se escribió primeramente, que era instar a la Unión Europea y a los países miembros a que hagan el mismo reconocimiento. Y eso ha caído, no sé por qué extraña negociación, porque ahí en el Parlamento Europeo se conspira muchísimo. Y al final de la sesión, Edmundo González Urrutia agradecía la distinción. Agradezco a los representantes del Parlamento Europeo por la discusión que han decidido dar en esta Cámara sobre la grave situación que atraviesa Venezuela. Los venezolanos queremos lo mismo que los europeos han logrado alcanzar en nuestro tiempo: vivir en libertad y democracia bajo un Estado de Derecho. William Cárdenas, ¿qué te ha parecido lo del Parlamento Europeo? Bueno, lo que es, yo creo que insoportable ya, es que Zapatero y Sánchez no solo logren doblegar a España y a enredar a España en sus relaciones con este, es un cartel de narcotraficantes. Y cuando se sacan algunas fotos con ellos, que tengan presente que se están tomando fotos con narcotraficantes. Bueno, cuando ellos materializan eso, y lo materializaron, Sánchez, después de haber dicho que Edmundo González era un héroe, votó en contra del reconocimiento, y no solo, ya no es contra el mundo, es contra el pueblo venezolano y su lucha por rescatar la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Pero cuando esto se traslada a Europa, prácticamente ellos son los que logran que la izquierda europea se ponga completamente en contra de los postulados de Europa, que son la libertad, el respeto a los derechos humanos, la democracia. O sea, y entonces la izquierda europea, 201 parlamentarios de Europa, votan en contra de la moción. Sin embargo, la moción presentada por el Partido Popular ha sido aprobada exitosamente y tiene un detalle que para nosotros es muy importante. En el punto 10 de la resolución se acuerda instar a la Unión Europea a apoyar la
investigación que se está adelantando en la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela. Eso es parte de un trabajo que nosotros venimos realizando cuando digo nosotros me refiero al Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela. Logramos en primera instancia que el presidente Milei se reincorporara a la denuncia. Argentina había sido uno de los estados denunciantes, y también hemos logrado en Europa pues algunas respuestas muy positivas, como la del rey Felipe VI, ¿no? Y ahora, bueno, pues ahora es la Unión Europea, el Parlamento Europeo el que insta a la Unión Europea a que se ponga detrás de esa investigación, ¿no? Has dicho Milei, y yo tengo que contar que el fiscal de Venezuela tramita una solicitud de orden de captura contra el presidente argentino Javier Milei, que es uno de los más críticos con el chavismo en América Latina, de todos los presidentes que ahora mandan, ¿no? ¿Por qué? Porque en el año 2022 se retuvo en Buenos Aires un avión venezolano-iraní que luego fue entregado a Estados Unidos. Eso les puso de los nervios con Milei, y luego, como la embajada argentina es el lugar de refugio de no pocos opositores en estos momentos, rodeado por las tropas de Maduro, pues esto estaba bastante cantado, ¿no? Que iban a reaccionar contra él. Para el pueblo venezolano, Javier, la actuación del gobierno español bajo la batuta de el señor Pedro Sánchez y la dirección en el tema venezolano de José Luis Rodríguez Zapatero deja un lamentable sentimiento, ¿no? de decepción, porque solo es él, Zapatero, y el PSOE, la parte del PSOE que simpatiza con él, porque hay otro PSOE que simpatiza con los derechos de los venezolanos. El rey y el resto del pueblo, todo el pueblo español, está con la lucha que están librando los venezolanos, una lucha ejemplar, sin balas, una lucha pacífica contra una tiranía perversa, feroz, que tortura, que mata, que asesina, que persigue, que destierra a personas, como ha ocurrido en el caso de Edmundo González Urrutia, ¿no? Esto no es otra cosa que un destierro, ¿no? Te sacan del país y bueno, a buscarte la vida, ¿no? Y resulta que el señor González Urrutia había recibido el respaldo de 7 millones de venezolanos, la voluntad popular, que si los del exterior hubiesen podido votar, estoy seguro que hubiera rebasado los 10 millones de votos, ¿no? Entonces, bueno, pues llegará el momento en el que esa tiranía ya tiene sus días contados, y nos vamos a enterar de muchísimas cosas que serán las que nos expliquen el por qué este gobierno de Pedro Sánchez mantiene esta conducta. William Cárdenas, un placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias por venir a interpretar lo que nos llega, que es complejo, algunas cosas no. Lo del gobierno de España es bastante sencillo de interpretar, pero en fin, lo que está sufriendo los que votaron a Edmundo en Venezuela ahora, pues también es de tener en cuenta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Hasta luego. Quiero hablaros de la droga, ya sabéis que lo hago siempre, para poneros ejemplos que os revelen la situación gravísima que vivimos por culpa del narco en España, también en España, sí. Me voy a ir a un ejemplo de esos de perogrullo. Os traigo imágenes, ¿eh? Bueno, vamos a Logroño, a la capital de La Rioja. Celebran las fiestas de San Mateo, ¿verdad? Bueno, pues las celebraciones de las fiestas de San Mateo en Logroño, 427 actas contra 427 ciudadanos distintos por asuntos de droga. 4 detenidos. Y esto uno se preguntará, pero hombre, vamos a ver, había mucha gente. Oye, 427 drogados por la calle, digo yo que son una legión, ¿eh? No, Logroño no es Nueva York, así que no está mal, no está mal. Y demuestra pues cómo la droga nos tiene a todos atropellados y se cuela en cualquier lugar. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, volvemos en unos minutos, así es que enseguida recuperamos el hilo.
molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Quantum Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quantum Nanotech. ¿Te gustaría dejar de llevar gafas? ¿Quieres solucionar un problema visual o de estética ocular? Confía en la clínica de referencia en oftalmología. IMO Grupo Miranza. La mejor garantía para tus ojos. ¿Dolores lumbares o cervicales afectan tu día a día? Descubre la solución perfecta en Centro DAX, la descompresión axial vertebral. Tratamiento sin cirugía con profesionales certificados SpineMed. Evita 3 de cada 4 cirugías de columna gracias a esta tecnología innovadora. Formamos parte de una gama de servicios integrales, incluyendo especialidades médicas, fisioestética, fisioterapia avanzada y pilates 3D. Con más de 7.000 pacientes tratados con éxito desde 2007, ofrecemos seguridad y evolución constante. Centro DAX, expertos en salud y líderes en tu bienestar. Directo al grano. Un programa de campo hecho desde el campo. Sin rodeos. La mejor forma para conectar con la realidad de la agricultura castellano-manchega, su ganadería, los productores y, por supuesto, los consumidores. Pasión por lo mejor. Defensa que siempre en Directo al grano vamos a hacer del producto español, del producto castellano-manchego. Un programa para todos. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Al lado de nuestra gente. Hablar de campo desde el campo y además hacerlo con las botas puestas. Suele ser alrededor de esta hora cuando os recuerdo que la mejor manera de defender vuestras ideas es apoyar a un medio de comunicación con el que compartir lo fundamental de esas ideas, nuestro caso, por ejemplo. Así es que, ¿cómo hacemos para que nos podáis apoyar? Yo os recomiendo una cosa muy sencilla: haceros miembros del Club de Amigos de El Toro TV. ¿Cómo se hace? Llamando a ese teléfono 91 616 2464 y nada, en un PIS+ queda el tema resuelto. En el Club de Amigos están todo el tiempo pensando actividades culturales, sociales, políticas, debates, etcétera, para ofreceroslos y que, si tenéis a bien, pues consideréis participar en ellos. Así es que, os cuento. El próximo jueves, día 26, visita interesante e imprescindible, diría yo, al Palacio del Infantado o Palacio de los Duques del Infantado. Un palacio de estilo gótico isabelino, con elementos renacentistas, precioso, ordenado construir por Íñigo López de Mendoza y Luna. Y bueno, yo creo que esta no la debéis perder, esta visita, pero en cualquier caso, esto dependerá de vuestro entusiasmo ganador. Lo que sí os digo, os advierto que hay que llamar para reservar. El teléfono es el mismo que di antes, que claro, habrá que decir, oiga, que esperen, vamos 2, vamos 3, vamos media docena, lo que sea. Pero eso hay que hacerlo antes. Trabajito previo, estas cosas serias funcionan así. Bueno, son las 7:58, abrimos la mesa de análisis político porque tenemos no pocos asuntos que tratar. Les presento a nuestros invitados hoy. Invitadas, doña Patricia Solana, abogada en Altaley Abogados y miembro de Libertad y Ley, que es una asociación bastante reciente, ¿verdad? Sí, sí, es verdad. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. ¿Se ha mojado? Pues he tenido que venir en moto porque si no, no llegaba, no había taxis en Madrid. Doña Ana Cuartero, muy buenas tardes. ¿Usted se ha mojado? Pues poco. He cogido ahí un momento en el que no caía mucho y he tenido la suerte de llegar bastante ilesa. Eso es saber. Diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, que Así eso es. se me había olvidado a mí. Bueno, lo primero que quiero yo
preguntaros es qué os parece este lío venezolano, un lío espectacular en el que luego entraremos más a fondo. No, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa, vamos a invertir, como venimos de Venezuela, y por no aburrir con tanto a Venezuela al espectador, vamos a empezar por otro asunto que tiene que ver indirectamente, lógicamente. El reconocimiento del Estado palestino por parte de Sánchez. Ponedme esas palabras. Le aseguro, presidente Abbas, que España en su conjunto va a continuar trabajando para lograr la aplicación de la solución de los dos Estados y el pleno reconocimiento por parte de la comunidad internacional y de Europa del Estado de Palestina. Es la única posible para poner fin a este conflicto, a la guerra, al sufrimiento, al drama humanitario y llevar la paz y la estabilidad a toda la región y, por tanto, al mundo. Qué bonito todo, ¿eh? Ahora, cuando se trata de decir una cosa muy sencilla, si el otro no dice ni pío y este ha mostrado unas actas, pues este es el presidente legítimo de Venezuela. Además, a Sánchez le queda mucho tiempo libre, porque como ya tiene a la Gestapillo buscando a los autores de los problemas que tiene su mujer, pues oye, él tiene tiempo libre, lo suficiente como para llevársela a Bego al cine. Y ahí montar, bueno, una pajarraca. Vamos a verlo y luego os cuento la pajarraca que se montó ahí. ¿Vemos a Sánchez en el cine, por favor? Ahí está. A mí hay dos cosas que me llaman la atención de estas imágenes, los 6 escoltas que no se ven y esta apariencia de normalidad en la que el tío se saca los tickets, que no sé cómo los había comprado por internet, será, ¿no? Y se los entrega al señor de las entradas, ¿no? Que pone una cara, le han dicho, sobre todo tú, como si fuera esto normal, ¿no? Tampoco la llegada es muy, no sé, me recuerda al típico señorito andaluz que cuando pasea por las calles va 5 metros por delante de su señora. Pero bueno, oye, da igual lo que fueran a ver, la película la hacen cada día, o sea que da lo mismo. Y ahora sí que os pregunto por el lío venezolano. ¿Qué pensáis? ¿Qué pasa? ¿Cómo compromete eso al embajador, al ministro, al presidente del gobierno? ¿Cómo lo veis? Como quieran. Pues yo creo que realmente deja muy mala posición a todos, al embajador, al ministro, al gobierno, porque yo creo que porque los españoles estamos ya curados de espantos. Pero esto es muy vergonzoso, es decir, que se consienta que en una embajada española se extorsione a una persona que además hemos votado en el Parlamento a favor de que sea reconocido como el presidente electo democráticamente, que hoy precisamente en el Parlamento Europeo se le ha reconocido con los votos socialistas en contra. Y además, cuando se está presumiendo por parte del gobierno de Sánchez de que se le da cobijo en España a un exiliado político, pues conocer estas noticias de que esta persona ha sido extorsionada antes de venir, sobre todo que además era condición para poder venir. Entonces, ¿con qué cara puede salir Pedro Sánchez a decir que le acogemos, que le ayudamos, cuando ha sido previa extorsión? O sea, esto de verdad que, porque ya estamos curados de espantos, de escándalos políticos, pero esto es como lo de Delcy aproximadamente. Esto es tremendamente vergonzante para la diplomacia española. Que tampoco podía poner pie en la residencia del embajador español, porque se lo impide la Unión Europea. Claro, a ver si... Patricia. Pero eso es que, Xavier, seas de la ideología política que seas, pertenezcas al PP, a Vox, al PSOE, ante una persona que llega al poder de una manera ilegítima y que luego muestra una fuerza violenta contra sus opositores para permanecer en el poder, o sea, cualquier político tiene que ser rotundo ante esto. Si el gobierno de España da un pasito legislativo y concede el asilo a una persona, luego no puede dejarle aislado. Evidentemente, no puede actuar de perfil. Eso es porque existen pues otros intereses por detrás pues que les hacen no poder actuar. Tú imagínate que yo voy con las 40 bolsas negras con el contenido que tenía a cualquier sitio, ¿van a hablar mal de mí? Pues a eso le pasa a Pedro Sánchez. No puede. Pero además pasa una cosa más. Acuérdate que cuando nos dijeron que había llegado Edmundo González, todo el mundo preguntaba lo mismo. ¿Cómo es posible que el gobierno de Maduro haya permitido que se trasladase
hasta la Embajada Española, desde la Embajada Española hasta el aeropuerto, que subiera el avión de la Fuerza Aérea. Entonces decíamos, aquí hay algo raro en los servicios, las Fuerzas Armadas, el régimen de Maduro tenía que saber que eso se producía. Hombre, que sí lo tenía que saber, es que iban con ellos para llegar a extorsionar a este señor, ¿no? Entonces, esto de verdad es muy, muy tremendo. Fíjate que además coincide en el tiempo con este plan de regeneración democrática que nos quiere vender el presidente del gobierno. Y yo me he estado preocupando de echarle un vistazo a lo que le han publicado sobre el plan de regeneración democrática. Y, oh sorpresa, dedican un capítulo a decir que la Unión Europea está preocupada por que las elecciones sigan siendo elecciones democráticas, transparentes, se asegure la libertad. Y digo, fíjate qué curioso, en el momento en el que están publicando ese plan de regeneración democrática, ¿a que no habéis oído hablar nada acerca de que se respete la autoridad en las urnas? Y es que a la vez que estamos haciendo eso, el Partido Socialista en su conjunto, salvo los portugueses, se oponen a reconocer la legitimidad de una victoria en las urnas del gobierno venezolano, ¿no? Es decir, es que una y otra vez son las contradicciones de Sánchez constantes, ¿no? Y que de una forma flagrante sigue mintiendo y sigue distorsionando la realidad a su antojo. Gracias por mencionarlo, el plan antimedios para proteger a Begoña Gómez, ¿verdad? Hoy ha sido genial. La presidenta de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, Cani Fernández, resulta que ha ido al Congreso, una comparecencia allí, y le han preguntado, oiga, ¿ustedes van a ser los que van a abrir un registro a controlar periodistas, medios, quién pone publicidad, dónde, cuánto y todo eso? Dice, mire, a mí esto me ha causado la misma sorpresa que a ustedes. Me enteré de esto de rebote. Ahora bien, quiero advertirle al gobierno socialista que debería ser el Parlamento quien comunicara al organismo que ella preside que va a ser el encargado de hacer esas funciones. Pero bueno, es que este hombre, como se cree que todo es suyo, que todo lo puede colonizar, aquí mando y ordeno y tú entras y tú sales, pues ya verás tú lo que dura Cani Fernández al frente de la comisión, porque esto va de eso. Si muestras la más mínima muestra de desafección, te fulminamos. O sea que, pobre Cani, en fin, le deseo suerte. Bueno, volvamos a lo de Venezuela. Me interesa mucho que lo conozcan pe a pa y que no se nos escape nada. En una entrevista radiofónica a Esteban González Pons, hoy, para unos se pasaba y para otros estaba correcto. ¿Qué venía a decir este hombre? Pues venía a decir, ahora lo escucharemos, que el gobierno de España estaba implicado en todo lo que estaba haciendo Maduro con Edmundo González Urrutia y con lo demás, porque estaban, cuando le amenazaban, había un enviado de Zapatero, un mediador de Zapatero, hasta ahora no conocemos el nombre, y el embajador de España estaba presente, que lo ha dicho el propio Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que ha dicho Esteban González Pons? Más allá de ver cómo se chantajea a una persona en directo para descabezar a la oposición, lo que con ese vídeo queda claro es la complicidad del gobierno de España, de nuestro gobierno, de nuestra representación. España implicada en la operación de convertir a Maduro en dictador por más tiempo, por un tiempo indeterminado, que es como están los dictadores, y eso produce una profundísima indignación. Nuestro gobierno es cómplice de lo que ha sucedido en Venezuela. Bueno, y por si acaso colaba, ha salido a morder el territorio Álvarez. Álvarez, que está diciendo, cómplices nosotros, que dimita, que dimita. Vamos a escuchar a Álvarez. Y yo exijo al señor Feijóo que desautorice al eurodiputado que ha calumniado a España y que acusa a España de cosas que son absurdas, pero tremendamente injuriosas para nuestro país. Le exijo que le desautorice inmediatamente. Y esas palabras me recuerdan a las insinuaciones que rechazamos también tajantemente y que llegan de Caracas, acusando injuriosamente también a España de participar en una desestabilización política.
Ana, ¿tú crees que las personas irradian? Pues hombre, algo irradiarán Algo por sí, lo... ¿verdad? Pues debe ser la irradiación de haber estado cerca de Giorgia Meloni, pero hoy ha salido un Feijóo duro. Debe ser la irradiación, ¿eh? Ya volverá a la normalidad, sí que se siente en Génova 13, pero hoy ha vuelto como si hubiera visto, bueno, no sé. ¿Por qué lo digo? Porque ha pedido el cese del embajador de España en Venezuela, la dimisión de Álvarez, y que el presidente dé la cara. El presidente está en el cine, no se le puede molestar, pero él quiere que dé la cara y que salga del imposible equilibrio entre la democracia y la dictadura en el que vive. Pero bueno, oye, ha apoyado a Pons y hoy estaba bravo Alberto Núñez Feijóo. En primer lugar, el embajador en Venezuela ha de ser reemplazado. En segundo lugar, el ministro de Asuntos Exteriores español ha de presentar su dimisión. Y en tercer lugar, el presidente del Gobierno de España ha de dar explicaciones inmediatas y asumir que España no es equidistante entre la civilización y la extorsión y no es equidistante entre la democracia y la dictadura. No puede ser equidistante ni colaborador. Patricia Solana. Es que cualquier cosa que le pase a un embajador español o que pase dentro de la embajada tiene que tener conocimiento del ministro de Exteriores y dar información sobre esa situación. Si no se da, es que algo se tiene que esconder. Es verdad que el reconocimiento como presidente legítimo de Edmundo González, claro que es un amparo que no tiene efectos prácticos directos, pero es muy importante porque eso encamina hacia precisamente intentar echar por tierra la dictadura que hay actual. Europa dice, el legítimo es este. Ahora, Efectivamente, Europa ha dicho que legítimo es y por tanto estos que todo lo que viene de Europa y mañana van a llevar a Teresa Rivera, ¿no?, a ser subcomisaria en la Unión Europea y entonces esa parte de lo que dice Europa sí y esta parte no. Me vas a permitir que haga una corrección sobre las declaraciones que ha hecho esta mañana precisamente en el radio González Pons, y es que ha dicho de forma perfectamente consciente y errónea que Vox no iba a apoyar la declaración de apoyo de la Unión Europea de Edmundo González como presidente electo. En una mentira flagrante, bueno, pues que seguramente tenga el ánimo de hacer daño a una parte de nuestro electorado. Así que creo que hoy no nos queda más remedio que desmentirle y pedirle que por favor, que haga el favor de retractarse de su mentira, porque son cosas, ¿no? Es un detalle bastante poco caballeroso, podríamos decir, ¿no? Desde luego, si ha dicho eso, yo no he oído la entrevista, pero si ha dicho eso ha mentido. Bueno, era previo y a lo mejor estaba mal informado. Debe ser. Vamos a salvarle la intención, anterior quizá. A la votación. Sí, luego lo que pasa es que sorprende, ¿no?, esta postura de Feijóo que has mostrado tan beligerante, si tenemos en cuenta que en Europa son sus socios y que mañana dicen, no, vamos a votar en contra de la designación de Teresa Rivera. A buenas horas, mangas verdes. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Hasta que no lo vea, efectivamente no lo creo. Pero es que estas rasgarse las vestiduras, estas declaraciones de Feijóo, es que me pasa lo mismo, es que son muy poco creíbles. Pero señorías, que es que Europa, cuando dicen, es que esto nos lo impone Europa, bueno, es que Europa es el Partido Popular Europeo. Y en muchas de las cosas es el Partido Popular Europeo asociado con el Partido Socialista Europeo. Entonces, no me digan, esto viene de Europa, esto viene de ustedes y de los pactos que ustedes hacen. Y sobre todo ahora, no me diga que está peleado con Álvarez, cuando en la Unión Europea sabe perfectamente que no han querido reconocer la victoria del Edmundo González y allí se siguen llevando todos estupendamente, que van a irse todos de la mano de Ursula von der Leyen, seguramente a celebrar el nombramiento de Teresa Rivera. Desde luego, Juanma Moreno Bonilla sí, que le mandó un tuit en el que se felicitaba porque se abre un tiempo nuevo. Se abre un tiempo nuevo que ha destrozado la vida de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos, de nuestra industria cerámica también. Es que hay que ponerse a contar todas las cosas. Pero es que todas estas cosas ya vienen pasando desde que el Partido Popular se decidió también a la transición energética. Acordaros del decreto de renovables. Ahora Pedro Sánchez no quiere pagar los laudos. Pero es que esos laudos son culpa del PP, que de repente llegó y por decreto decidió terminar con la seguridad jurídica de la inversión en España de los negocios renovables. Es que esto es así.
Entonces, todas estas declaraciones ahora de Esteban González Pons, mira, yo no he tenido la oportunidad todavía de oír las declaraciones de ayer de Reinders, pero entiendo que si no han salido a la prensa es porque diría que la renovación del Consejo General del Poder Judicial ha sido maravillosa, porque la han pactado entre el PP y el PSOE. Y aquí el PP quiere seguir haciendo la ficción de que están muy enfadados con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero a Europa van con los papeles de nos hemos puesto de acuerdo nosotros delante de Reinders, que fue el que acabó tarifando y diciéndoles estoy de ustedes bastante cansado, aquí se quedan con su pastel. Me quedan 3 días, dice Reinders, así es que olvídenme. Ese santo no lo llevo, no lo saco a pasear. Bueno, noticias traigo de la Gestapillo de Ferraz, esa que organiza la parte B, que os lo contaba ayer. La parte A es esta señora de la comisión que tiene que montar unos funcionarios, un registro, un análisis, tal, que le ha pillado todo esto de sorpresa y que dice a mí, si me lo ordena el Parlamento, sí, pero que lo diga Bolaños o que lo diga Sánchez, a mí me da igual. Y luego está la parte oscura del asunto este, es esa oficina. Yo la llamo amablemente Gestapillo, ¿verdad? Bueno, estos tíos que han inventado el macartismo, pero en plan macarra, y que son capaces de echarle una mano a un empresario que tiene una causa penal por varios delitos, si entrega basura podrida, para que ellos puedan llevar sus planes adelante contra algún juez, contra alguna institución. Bueno, elementos materiales para extorsionar. Esto se aprende con Maduro y ya se te queda en el alma y ya, uff, cómo cuesta quitarlo, ¿verdad? Bueno, pues hoy, el medio que lleva esta investigación de forma más destacada dice que ya tienen cosas sobre el CNI y sobre la Casa Real. Lo dice el empresario este que se aviene a vender porquería a estos del PSOE. Pero obviamente, o sea, ahí te puedes imaginar que en esos archivos hay de todo. O sea, y hay cosas del CNI, por supuesto, y hay cosas de la Casa Real también. Así es como el Confidencial ha vuelto a hacerse eco de los audios de un empresario que estaría implicado en la campaña del Partido Socialista contra jueces, fiscales y medios de comunicación. Informaciones además comprometedoras, insisten, contra el CNI y la propia Casa Real, y sobre las que nadie en el entorno de Sánchez ha querido manifestarse. La exclusiva del Digital se suma al ya conocido como Plan de Ferraz para distraer la atención mediática y diluir las investigaciones sobre la mujer de Sánchez, su hermano y miembros vinculados al PSOE con causas judiciales pendientes. El audio captado el pasado mes de julio pertenece a un hombre de negocios imputado en la Audiencia Nacional por 2 presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Y a él se dirigieron los cerebros de la operación del PSOE, Santos Cerdán y una compañera de filas, María Leire Díez Castro, justo cuando el juez Peinado abrió las primeras diligencias contra la mujer del presidente. Y a cambio de información sensible que afectara a jueces o a periodistas, el propio Santos Cerdán le prometió a este empresario un alivio judicial por parte de la Fiscalía. El testigo, que ha denunciado ahora ser víctima de una trama orquestada por el PSOE, habría proporcionado a los de Ferraz gran parte de archivos sensibles contra las 2 instituciones del Estado. Y en la previsión del Partido Socialista estaba a publicar estas informaciones este mismo mes de septiembre para distraer la atención sobre la debilidad parlamentaria de Sánchez. Con la primera, el CNI, Sánchez mantiene una relación conflictiva a raíz del caso Pegasus y que saldó entonces con el cese de la directora Paz Esteban, y misma institución que ha tenido incluso orden de no investigar al independentismo. Y sobre la segunda, la Casa Real, el gobierno ya forzó la salida de Juan Carlos I por sus escándalos fiscales y ha limitado la presencia del monarca en espacios públicos a un mero simbolismo. Pero claro, el que paga con favores también paga, y eso es un delito de corrupción. Por supuesto. Claro. Si seguimos la teoría de la causa-efecto, ¿cuándo se produce esta labor de investigación a periodistas, a jueces, al CNI? En el momento en el que se sabe la trayectoria profesional de Begoña Gómez y se inicia un procedimiento de instrucción y se saben un montón de datos sobre políticos del PSOE, todo lo que es esa corrupción que ha habido durante una pandemia. Es decir, la motivación que lleva a realizar una investigación o unas escuchas no es evitar la comisión de un delito. O sea, aquí se está evitando la investigación de un delito.
por unos intereses partidistas. Eso es gravísimo. O sea, es gravísimo. Sí, sí, sin duda. Bueno, es de lo que estaba acusando Sánchez, ¿no? De que le estaban haciendo investigaciones prospectivas. Y esto es una investigación prospectiva e ilegal, claro, hecha por alguien que no puede hacerla, ¿no? De todas formas, bueno, pues también hay que ver, bueno, en qué nos estamos, en qué mundillo, ¿no? Sí, o sea, al sí. final van a dejar al comisario a Villarejo a la altura del betún. O sea, esto es muy tremendo, que estamos hablando de que el presidente de gobierno está metido en unas cloacas para extorsionar. Que las crea y las dirige, ¿no? O sea, la mafia del señor Sánchez ya llega a límites absolutamente inauditos. De todas formas, para mí lo mejor de los audios es lo del gran jefe y la pichona. Gran o sea, jefe. esto es terrible. El jefe da o sea, puñetazo en la mesa y dice: hay que acabar con esto, como sea, chavales. Totalmente, Venga, totalmente. Es terrorífico. Todo lo que estamos viendo de un presidente de gobierno es absolutamente terrorífico, la verdad. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, vamos a hacer una pausita de publicidad, volvemos en apenas 2 minutos y continuamos. ¿Vamos a merendar? Este se me ha quemado un poco. Y el filetito extra tierno para mi reina. Y este para mí. ¿Vamos a contar el cuento de siempre? Super Mami. Sí, Super Mami. Había una vez la mujer más increíble del mundo. Y haría cualquier cosa para hacer feliz. ¿Sabes a quién? ¿No me acuerdo vos? No, era lo que se llevaba. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. Carmen, ¿qué tal vas? María cada vez está más mayor. En unos meses empieza la guardia ya. Está encantada. Por cierto, sobre lo que hablamos del seguro de salud, ¿nos cuentas? Cristina y yo queremos dejarlo ya todo listo. Que vemos que el tiempo pasa volando. Y cuéntanos también sobre el seguro de vida que nos dijiste. Así aprovechamos. Gracias. Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que tu familia y tú os sintáis más protegidos. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Había una vez la mujer más increíble del mundo. Super Mami. Y haría cualquier cosa para hacer feliz. ¿Sabes a quién? A mí. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. Hoy en Recomendaciones del Toro por España nos vamos a Vedra, en La Coruña. Allí se encuentra el restaurante Villa Verde, ubicado en una casona rural de piedra construida en el siglo XVIII, en perfecta armonía con su entorno, en un paraje tranquilo, apacible y rodeado de bosques y viñedos. Podrá disfrutar sus mariscos más tradicionales y pescado salvaje. Entre sus carnes, gallo de corral con salsa de jerez y miel, solomillo de ternera gallega y sin olvidarse de los mejores productos de la huerta y sus platos de pesca de río. Visite el restaurante Villa Verde. Es una recomendación del Toro Televisión. Nitro y glicerina. Y yo enciendo la mecha. Hoy en Recomendaciones del Toro les presentamos el grupo Bajálica. Son líderes y pioneros en poda, tala en altura de árboles con técnica de trepa y profesionales en jardinería. La empresa fue fundada hace 4 décadas por Branco Bajálica, con gran experiencia nacional e internacional. Se caracteriza por su amplia gama de servicios de excelencia garantizada. Llegan donde otros no llegan. Les ofrecen presupuestos sin compromiso. Grupo Bajálica, una recomendación del Toro Televisión.
Y algún medio de comunicación, ahora lo vais a ver, no digo cuál porque no lo recuerdo, pero ahora cuando lo veáis lo diré explícitamente. Se hacía una reflexión, hombre, Sánchez pone al lobo a cuidar a las ovejas, ¿no? Porque parece que hay dos tíos que se ha llevado para Moncloa, uno es Óscar López y el otro Antonio Hernando, que son pupilos de José Blanco, que han estado muy cerca del que hoy controla esta consultora tan importante llamada Cento, en la que van a 50-50, ¿sabes? A pachas. La mitad son socialistas y la otra mitad del PP. Ahí está Alfonso Alonso, ahí está el hijo de Pons, en fin, bueno, pues estos van a tener un papel, por lo visto, importante en regular el plan de contramedios y los lobbies. Bueno, pues de lobbies tienen que saber mucho, eso es Vamos, de lobbies yo creo que lo saben todo o casi todo. Eso es cierto. Pero el otro día les comentaba yo, ¿sabes quiénes eran los principales opositores a la ley de lobbies en España? Los sindicatos, porque tienen categoría en la legislación europea, tienen categoría de lobby, de grupo de interés, y por tanto, si la ley de lobbies sale adelante, van a tener que empezar a publicar muchas informaciones acerca de sus cuentas, acerca de cuánto cobra, claro, efectivamente. Entonces, claro, pues eso resulta muy incómodo. Así que nada, en manos de Pepiño Blanco queda ahí de su gran lobby el conseguir engranar lo suficientemente la lista de interesados y poco interesados. Bueno, vamos a ver cómo le ha ido a Feijóo en contacto con Giorgia Meloni, confesada el propósito que es conocer de primera mano los éxitos de Meloni con la inmigración ilegal. La han conseguido reducir un 65%. Ahora, como le he contado a Meloni de verdad lo que ha tenido que hacer para conseguirlo, bueno, qué susto se debe haber llevado de Roma, don Alberto Núñez Feijóo. Feijóo pone rumbo a Roma para tomar ejemplo de cómo Italia hace frente a la inmigración irregular. Porque en el último año en Italia han disminuido el número de inmigrantes irregulares un 60% y en mi país ha aumentado un 60%. Por tanto, la política migratoria en Italia funciona y en mi país no. Un viaje el del líder del PP que hace apenas una semana después de verse con el primer ministro griego y a quien también ensalza como modelo de buena gestión en política migratoria. Y encuentros que se marcan dentro de su gira para tratar de conformar una alianza europea contra la inmigración ilegal. En este punto, la ya bautizada como receta Meloni se ha convertido en un espejo para el resto de países de la Unión. Empezando por Inglaterra, el premier británico Keir Starmer ya estudia cómo importar su modelo. Y España, dice Feijóo, sigue a la cola de poder frenar el drama que supone la inmigración. Ustedes recordarán que en abril del año 2023 el primer ministro español, el señor Sánchez, vino a visitar a la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, la señora Giorgia Meloni, y dijo textualmente que el gobierno italiano y el gobierno español tenían intereses alineados en materia migratoria. ¿Qué es lo que ha pasado desde abril del 23 hasta ahora? Que Italia ha trabajado y ha tenido buenos resultados para parar el tráfico de personas y España no ha trabajado. El éxito italiano, no obstante, no está exento de polémicas. Su medida estrella es el acuerdo que alcanzó con Albania. Ambos países acordaron alojar a los que lleguen en pateras en centros para inmigrantes donde lleven a cabo los controles iniciales de identificación y gestión de solicitudes de asilo. Dar dinero a través de la Unión Europea a Túnez y Libia para cerrar el paso a los inmigrantes que quieran poner rumbo a Italia. Y también, entre otras medidas, poner todo tipo de trabas a las ONG que les rescatan a pocas millas de la costa, muchas de ellas controladas por las mafias y que trasladan a los inmigrantes a Italia como solicitantes de asilo. Voy a decirlo en italiano que suena menos feo. Para conseguirlo, la señora Meloni ha tenido que poner muchos coglioni, ¿eh? A ver si, Alberto, a ver si... bueno, como lo quiere decir Ana Cuartero, que lo diga Ana Cuartero. Pues medidas, la Armada. Medidas, la Armada... Desplegada frente a las costas. A las costas de Lampedusa. Que eso podía ser en Canarias perfectísimamente. Perfectísimamente. ¿Cuántas veces lo hemos pedido?
Muchas. Yo recuerdo que varias, sí. ¿Y el PP ha dicho siempre que...? Y el PP siempre ha dicho que no, y además acordaros Bueno. que Giorgia Meloni era el gran enemigo europeo a batir, la extrema derecha, esta mujer que viene a reunirse con Santiago Abascal, el malo malísimo. Entonces ahora, bueno, pues mira tú, va Feijóo a pedirle consejos y que no se le olvide a Feijóo que lo principal que hizo Giorgia Meloni, desde mi punto de vista, fue esa política disuasoria cuando les dijo a los inmigrantes ilegales que les iba a retirar la renta mínima. Y entonces le dijeron que les obligaba a delinquir. Y eso yo creo que es una de las intervenciones mejores que ha tenido Giorgia Meloni, que les decía, entre cobrar y delinquir hay una opción, señores. Pónganse a trabajar, labore, les decía, pónganse a trabajar. Y eso es lo que estamos diciendo, ni más ni menos que los de Vox. Es decir, el señor Feijóo, que aquí nos llama xenófobos, hoy mismo en la Asamblea de Madrid hemos salido a decir dos cosas. Que no queremos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid gaste 24 millones de euros en el centro de Menas de Fuenlabrada y para la remodelación de centros de salud tenga 15 millones de euros. No se puede gastar más en Menas que en remodelación de centros de salud cuando hay gente que está esperando 13 días para poder ir al médico de cabecera, no a un especialista, al médico de cabecera. Y luego hemos pedido que se opongan a la inmigración ilegal en una PNL y volvemos a ser racistas y xenófobos. ¿Pero qué cree el Partido Popular que le ha dicho Meloni a Feijóo? ¿Que les dé abrazos? ¿Que les dé una paguita a todos los que pasen por nuestras fronteras? ¿Que nos hagamos fotos dándoles abrazos porque vienen? Yo no sé si alguno de vosotros, o soy yo la única que ve los desembarcos en Canarias a hombres hechos y derechos, pero vamos. Con móvil. Y además dice, los pobres que llegan... No, pero si es que yo los veo llegar sonrientes. No, perdonadme, los veo llegar sonrientes. Y dicen, han desembarcado 101 personas, 3 mujeres, yo siempre hago la cuenta, 3 mujeres y 4 niños. Y digo, entonces, los otros 98 son hombres hechos y derechos. Entonces, yo no sé qué es lo que mañana deberíamos de preguntarle. Si hubiera preguntas al líder de la oposición, que va en plan presidente de gobierno, le deberíamos de preguntar a Feijóo que nos dé las recetas. Seguramente sean parecidas a las de Bukele con el tema de los pandilleros, que también mandó hace poco, y lo comentamos aquí, Milei mandó a su ministra de Interiores a hablar con Bukele. Pues claro, si es que aquí lo que hay que aplicar es mano dura, señores, para los de fuera, no para los de dentro, porque aquí, oye, que las multas de Carmeida, que no nos las va a perdonar. Para algunos de dentro no les vendría también. La verdad se ha dicho. Bueno, permítame que volvamos atrás porque se me ha olvidado decir algo de Begoña Gómez, pichona. Tú tienes que contar eso de pichona, que te lo sabes mejor que yo. De hecho, yo te estoy copiando a ti porque sé que en los audios alguien se refería a ella de esa forma, ¿no? Sí, también lo ha conocido Ana. En esos audios en los que se habla de la trayectoria de Begoña Gómez, la defensa que tiene Pedro Sánchez es decir, bueno, es que ella es una pichona, pero eso no quiere decir que no sea una corrupta. Bueno, en realidad en esa frase estás dando la razón de que algo ha hecho. Por inocencia, no, oigan. Con determinada edad no se tiene esa inocencia. Bueno, pues mira, a la pichona le ha salido un grano. Que es el juez, no digo dónde, el juez Juan Carlos Peinado, que es el que instruye el asunto de Begoña. Y el asunto de Begoña ha dicho el juez que puede que se lo quiten el día 30, que es cuando la Audiencia de Madrid tiene previsto, porque la están apretando y de qué manera, para que lo haga antes. Y ellos dicen, no, esto no es una causa preferente y se atenderá según lo previsto a finales de mes, el día 30. El día 30 espero y deseo que la Audiencia de Madrid diga, no, el juez que continúe. ¿Cómo es esto? No, el juez que continúe con sus investigaciones, porque no tiene motivo para apartarlo de ellas, en mi opinión. ¿Y el juez qué hace? Pues el juez ha dicho, a ver, escrito a la Complutense, escrito del juzgado, estos que combinatorios, ¿verdad? Infórmenme de cuántos alumnos han ido a cada curso, cada año, de esa cátedra de transformación, dice que digital o no sé qué. Bueno, me informa de cuánto han pagado, de cuánto han cobrado,
de quién ha cobrado, en qué cuentas corrientes, qué cantidades y cada año. Y en otro requerimiento del mismo juzgado del juez Peinado, escribe a los dos de los Paganinis conocidos, uno es la Fundación La Caixa y el otro la Compañía de Seguros Reale, y les escribe y les dice, a ver, de Reale de la buena, infórmenme ustedes de lo que aportaron a eso y tráiganme la documentación para ver cómo decidieron aportar a eso, si hubo pues un consejo de vigilancia, fue una ocurrencia de algún directivo, señálenmelo por si acaso, que yo iré viendo a quién llamo a declarar y a quién no. Lo último que leí yo de la Fundación La Caixa es que reconocía que nunca habían ido más de 15 alumnos a estos cursos que tanto brillo le dan a Pichona. Bueno, ¿seguimos con Pichona o cambiamos de asunto? La verdad es que a mí, déjame decirlo, Javier, es que me parece extraordinario, porque a veces las cosas por evidentes no se hacen. Y yo recuerdo cuando estaba estudiando contratación, que fue cuando salieron todos los temas de Aquamed, acordaros que también hubo casos de corrupción, y recuerdo que uno de los ejemplos que estudiábamos era una depuradora que había sido pagada y había sido la obra certificada y no había depuradora. No se encontraba por ninguna parte. No había. Entonces, esto que está haciendo el juez a veces es que por evidente a lo mejor no somos capaces de pillarles por el tema del tráfico de influencias, pero es que a lo mejor te pones a ver y bueno, que certifiquen que ha habido sesiones, que hablen con los alumnos para ver si efectivamente han ido a las clases. Es decir, es que a veces las cosas por evidentes, porque es lo más evidente, se dejan de hacer, con lo cual a mí me parece extraordinario que el juez siga bueno, pues con todo su sentido común, empezando por el principio de lo que hay que empezar, por una investigación, y es ya no solo que haya sido una adjudicación de una cátedra ilícita, sino que no haya habido además un mal uso de ese dinero, un fraude a los alumnos, un pago desorbitado a profesores que hayan dado o no hayan dado clases, porque desgraciadamente estas cosas están a la orden del día. Es que en este caso es muy importante, porque en el tráfico de influencias no solo es que tú influyas en un funcionario para hacer algo o no hacer, sino que necesitas que exista un beneficio económico para ambos. Por lo tanto, es muy importante determinar ese beneficio económico y saber qué ha ganado esta persona con los alumnos, con el software y con cada una de las acciones que ha hecho dentro de la cátedra. Por eso es fundamental saber eso. Efectivamente, y saber quiénes son los alumnos, a ver si todos los años eran los mismos 15 alumnos, porque es que estas cosas pasan. Entonces, hay que efectivamente coger las listas de alumnos y, si es posible, yo animo al juez a que hable con los alumnos y llame a los alumnos y les pregunte cuál ha sido su experiencia al hacer ese máster, qué puertas les ha abierto efectivamente, porque estas cosas pues hay que llegar hasta el final. Y nuestra universidad además lo necesita. Creo que la Universidad Española necesita que esto se aclare y que, porque al final todo esto trasciende y nuestra universidad pierde, pública del país. Claro, es que nuestra universidad pierde prestigio, ¿no? Todos los que somos padres de universitarios sabemos que ahora se ha mejorado en el control de los estudiantes, en el que vayan, y a mí me parece bien. Los estudiantes deben de ir a clase, los profesores deben de estar controlados, que asistan, que impartan sus clases, que tengan un determinado desempeño. Bueno, pues con más motivo habrá que investigar también toda la parte académica de este máster. Desde luego, le vendrá muy bien a la Universidad Española que se haga eso. Bueno, y del caso Koldo, ¿qué? Bueno, el caso Koldo es absolutamente ya divertidísimo. Hoy resulta que el comisario amiguísimo de Marlaska es señalado por algunos del caso Koldo como que también tiene cosas que contar del caso, comisario que ya no lo es excomisario. Bueno, y mientras tanto, ¿qué pasa? Que todos los que estaban en la cúspide del Ministerio de Transportes, con Ábalos a la cabeza, y su novia Jenny, que es la que le sostenía el boli, pichona. Bueno, pues todos los demás, de ahí para abajo, la Pardo de Vera, el no sé qué, el Michó, el otro, bueno, todos esos se echan la culpa el uno al otro, que bueno, que yo creo que en la Audiencia Nacional deben estar
muertes de la risa, así que llaman a un testigo, yo no he sido, pero aquel, era aquel, era aquel, y no cuadra porque cada uno señala a uno distinto. Bueno, véanlo. Las declaraciones por el caso Koldo continúan. Hoy el turno le ha tocado a Daniel Belmar, quien fue alto cargo de Interior durante la pandemia y el encargado de comprar 3,5 millones de mascarillas a una empresa de la trama. Pues bien, Belmar ha puesto en el punto de mira al excomisario José Antonio Rodríguez y asegura que fue él quien le facilitó el contacto de Soluciones de Gestión. José Antonio Rodríguez, apodado como Lenin dentro de la policía, fue durante su paso por Interior uno de los altos cargos y mano derecha de Fernando Grande Marlaska. Incluso a día de hoy sigue siendo el director general de Coordinación y Estudios del Ministerio. Es, por lo tanto, la primera vez desde que se inició la investigación que se ha señalado al ministro del Interior. Hechos por los que una de las acusaciones populares ha pedido que Lenin sea citado como testigo. En la misma situación que Lenin se encuentra Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif. El que fuera jefe de personal de la entidad, Michaud Miranda, ha asegurado ante el juez que fue la propia Isabel, máxima responsable de Adif en aquel entonces, quien le facilitó el contacto de Soluciones de Gestión. Pero Pardo de Vera también ha declarado hoy ante el juez y ha rechazado haber recibido alguna indicación para adjudicar un contrato de mascarillas a dicha empresa. Entran así en contradicciones porque esta misma semana ha declarado ante el juez el exsecretario del Consejo de Administración de Adif y ha asegurado que la idea de firmar con Soluciones de Gestión fue de Miranda, pero él echa la culpa a Pardo de Vera. Algo que añade aún más interrogantes a un caso que pone en entredicho ya a varios ministerios de Sánchez. Y si llaman a 2 o 3 más, acabará siendo la pobre Jessica la culpable de todo este desafuero. En fin, bueno, qué cosas, ¿verdad? Hay algo que... Mira, esto me tienes que echar una mano porque yo creo que no me equivoco, pero a veces uno tiene dudas. Dime. El fiscal general del Estado, Alvarito García Ortiz, que está pendiente de que alguna vez diga, no, este tío fuera porque lo que ha hecho, revelando los datos del pareja o el parejo de Isabel Díaz Ayuso, porque eso no puede hacerlo un fiscal general del Estado y tal. Bueno, sí tiene tiempo para hacer algunas cosas que yo creo que no habían pasado nunca en la historia de la relación de la política, este es un político, Álvaro García Ortiz, con la judicatura. Y es pedir al Constitucional que aparte al magistrado Macías, que el pobre acaba de llegar al Tribunal Constitucional a propuesta del Partido Popular. Yo creo que esto no había pasado nunca antes. Pues no, además, realmente... Mira, el último que se quiso quitar el de en medio fue Campo. Sí. ¿Y alguien le pidió consulta o criterio al fiscal general del Estado? No, ¿verdad? No. Bueno, él lo hace porque ya está la desesperada y evidentemente son actuaciones políticas que no son actuaciones profesionales jurídicas. Porque una persona en un determinado momento tenga una opinión en diferentes foros jurídicos y la muestre, eso no te hace... O sea, por eso no puedes utilizarlo para recusarlo, porque evidentemente una opinión luego fundamentada según el derecho, tú la vas a exponer y la vas a defender. Evidentemente lo que tú no puedes hacer es, si existen vinculaciones con cargos políticos, porque haya sí habido un interés anterior y ese interés se mantiene en el tiempo. Pero no se puede recusar simplemente porque haya o existan opiniones contradictorias a temas que a ti te interesan. En este caso la amnistía, pues seguir adelante con ella o no. No, está claro que lo que pretenden es eliminar a todo aquel que vaya a votar, digamos, en contra de lo que ellos quieren que se resuelva, ¿no? La verdad es que es una concepción de la recusación bastante discutible, ¿no? Claro. Esto es tremendo, porque además esto, si saliera adelante, supondría que todo lo que sea de una tendencia, todo lo que beneficie, digamos, a un espectro ideológico, va a ser resuelto solo por aquellos que comulguen con ese espectro ideológico, o sea que es la inversión absoluta de la independencia, ¿no? Y el contrapeso, ¿no? de poderes que se buscan. Bueno, y hoy por fin, desde febrero, que andábamos con este tema a vueltas, han conseguido la detención del hombre, el piloto, el presunto responsable de la muerte de los 2 guardias civiles en Barbate,
en el puerto de Barbate aquella noche, con muchos jaleando a los narcotraficantes para que embistieran y con los motores llegaran la vida de estos dos agentes de la Benemérita. No ha sido una gran operación, se ha entregado él. Se ha entregado él. Pero bueno, oye, de momento la cosa no está cerrada, todavía buscan algunos presuntos implicados. Se ha entregado porque apareció una lancha en la desembocadura del Guadalquivir, allí varada, empezaron a investigarla los expertos de la Guardia Civil y descubrieron pues un pasamontañas con restos de saliva, un bote de yogur, no sé qué, cosas que han determinado algunos ADNs y ya era pues cuestión de poco tiempo que acabaran pillándolas, ¿no? Vamos a ver cómo ha ido esto. Fíjense bien en esta cara. Es el autor del asesinato de los 2 guardias civiles en el puerto de Barbate, en Cádiz, el pasado mes de febrero. Seguro que recordarán estas imágenes de la persecución. El piloto de la narcolancha embiste hasta en 6 ocasiones a los agentes hasta causarles la muerte. La detención de este marroquí no ha sido el único paso que ha dado la Guardia Civil, ya que también han identificado a otras 3 personas que presuntamente estaban en la embarcación en ese momento, por lo que se han emitido órdenes internacionales de detención contra estas personas. Pero, ¿quién es Karim Bakali? Es un marroquí nacido en Tánger de unos 32 años y la policía ya le tenía fichado. Tiene antecedentes por tráfico de drogas y ya fue detenido en 2018 en la localidad malagueña de Torrox. Karim está relacionado con el llamado clan de los Puspus, liderado por su tío, quien es uno de los principales jefes del tráfico de hachís hacia Europa. Karim había estado refugiado en Marruecos durante meses y llegó anoche a Algeciras en barco y desde allí se trasladó junto a su abogado hasta el cuartel de Barbate, donde se ha entregado. Desde agosto, la Guardia Civil ya sabía quién era el conductor y los ocupantes de la narcolancha, pero desconocían su paradero. Si bien al principio, cuando se produjeron los hechos, las investigaciones apuntaron a otras 6 personas como este hombre. Él es Kiko el Cabra, un conocido de las autoridades por trabajar con varios clanes de droga y con antecedentes. Fueron puestos en libertad tras no encontrar evidencias que probaran su autoría. Ahora, todo empieza a esclarecerse. Fueron puestos en libertad por este asunto, pero como estaban en el juzgado y había no sé cuántos asuntos por tráfico de drogas, están en la cárcel, los de la banda de Kiko el Cabra. Lo que no entiendo yo es a qué viene tanta cautela si encaja lo investigado con que se entregue con el abogado para intentar sacar provecho de esto. No entiendo a qué viene tanta cautela por parte de Fernando Grande Marlaska. Como dijimos, la Guardia Civil, y también subrayaba ahora, desde ese primer momento estaba trabajando al respecto para identificar y que los autores fueran puestos a disposición judicial. No obstante, quiero ser cauteloso, sabéis que la causa está declarada secreta, dejemos que la investigación siga desarrollándose. Sabéis igualmente que se ha propuesto que se libren 3 órdenes internacionales de detención respecto a otros supuestos ocupantes de la narcolancha que arremetió. Y bueno, y ese compromiso de seguir luchando, como se está haciendo, contra todas las organizaciones criminales. Bueno, es lo mínimo que se podía hacer por las familias de esos 2 agentes, trabajar hasta el fin, hasta encontrarlos, hasta llevarlos a juzgado y hasta que los condenen y hasta que se pudren en la cárcel por lo que hicieron. Y lo que les falte, que los pillen cuanto antes, que, en fin, no... Yo creo que podría haber dicho que es una buena noticia, ¿no? Que este señor, la verdad es que yo creo que todos lo hubiéramos agradecido, que hubiera dicho que es una buena noticia que este señor, por las investigaciones, porque se ha visto acorralado, porque ha querido tener ese beneficio, ¿no?, a la hora de ser juzgado por haberse entregado, pero que es una buena noticia y que la investigación sigue en un buen camino y que esperamos que muy pronto esas órdenes de arresto bueno, que sean eficaces y que esos otros 3 cumplan prisión. Por supuesto. Quizás sea porque, evidentemente, la Guardia Civil emite unas órdenes de búsqueda y captura internacionales que cuando se la deja trabajar, eficientemente el resultado es satisfactorio y estas personas han sido detenidas
o estaban tan acorraladas que al final solo les quedaba esa salida. Pero quizás es que en otras órdenes de búsqueda y captura a lo mejor no dejan actuar a la policía de la misma manera y por eso no le gusta mucho el concepto de de búsqueda y captura a nivel internacional. Bueno, ya lo han dicho antes, que el independentismo catalán se prohibió investigar al CNI, con lo cual, bueno, pues ese tipo de órdenes parece que a este gobierno le gusta darlas, ¿no? Porque nada nos hace pensar que solo se hayan dado en contra muchas veces del independentismo catalán, sino que todo aquello que no les interesa, pues estos señores no lo investigan, porque estoy totalmente de acuerdo contigo que la policía y la Guardia Civil son muy eficaces, o sea, tenemos casos resueltos en semanas, ¿no? Tremendamente complicados y que han dado eso, mucho descanso a las familias, haber encontrado a los culpables. Así que a mí me hubiera gustado que el ministro Marlaska hubiera dicho que es una buena noticia. Que por fin. Por fin, exacto, y que ella espera que las cuanto familias, antes estén los otros 3 cumpliendo pena, tranquilas. pues mejor. Bueno, hoy se cumplen 3 años de aquello del volcán en la isla de La Palma. Seguro que os acordáis, las imágenes, la lava, todos asustados, en fin. Y aquella gente sigue sin recuperar lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Pues para algunos sus casas, para otros, algunos siguen viviendo en contenedores metálicos llevados allí exprofeso y aún siguen ahí. Sus materiales de suministro básicos, porque las infraestructuras quedaron muy mal metidas y no hay dinero o no ha llegado el dinero, las indemnizaciones prometidas tampoco han llegado. Esto les pasa por no ser ilegales. Un caos, exacto. ¿Sí? Esto les pasa por no ser ilegales. Son menas, no hay... Si fueran ilegales, si hubieran decidido venir a Madrid, irse a Fuenlabrada, pues estarían construyendo para ellos un centro estupendo con 24 millones de euros del dinero de todos los españoles y yo me alegraría. Pero es que esto es lo tremendo de España. Es que tenemos, en Canarias, están con una invasión migratoria y venga a dar dinero para que vengan los inmigrantes y venga a dar dinero para que vengan los inmigrantes y estos señores viviendo en barracones. ¿Pero en qué España vivimos? O sea, ya no es de primera y de segunda, es que es de cuarta o de quinta. Insisto, 24 millones de euros para construir en un año en Fuenlabrada un centro para albergar a 100 y pico menas. Y esta gente con sus hijos en barracones. Y aquí no estamos saliendo todo el mundo a la calle. Es que esto hay que decirlo constantemente. Porque pasa eso, pero es que el incendio de Almorox, que fue en el año 2019, es que 3/4 de lo mismo. Es que la gente que se quedó sin sus parcelas sigue pidiendo que le lleguen las ayudas. Es que tenemos muchos ejemplos de españoles pasándolo verdaderamente mal y nuestro gobierno sin hacerles ni caso. Patricia. Pues la inoperancia y la poca aplicación de políticas que de verdad importan a las personas del día a día, y eso es lo que demuestra pues en qué situación está este gobierno, totalmente en parálisis. Así que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que tanto nos criticó cuando dijimos que la inmigración era un problema y tanta cara de asco nos puso, pues ahora que pida dinero para parar la inmigración y que haga el favor de pedir también para esas familias que están viviendo en barracones, que hagan el favor de construirles por emergencia o por lo que les dé la gana una casa como Dios manda, hombre, que esto son es españoles. Una página de historia reciente que para muchos debiera haceros reflexionar. ¿Cuántos no fueron allí a prometer lo que luego no han enviado? Sánchez fue varias veces. Hombre, por Dios. Sus ministros estaban ahí cada día prometiendo, haremos, tal cual. Pues a mí los niños que me duelen son esos niños que están viviendo en barracones. Es así. Esos niños no se acuerda nadie de ellos. Nosotros hoy en la Asamblea de Madrid éramos malos católicos. Es que ya hasta han enjuiciado. Dios me libre de opinar de los demás. Pero hombre, somos malos católicos y te están diciendo que las familias del Hierro están viviendo en barracones. ¿Eso que nos lo dijo alguien de Madrid? Ayuso, no, hombre, no, nos lo dijo Ayuso, que ahora se dedica a repartir carné de bueno y de mal católico. No sé yo ella cómo sabrá quiénes lo somos. No tenemos tiempo para más, tenemos que dejarlo aquí con mi agradecimiento a estas dos damas que me acompañan hoy por sus opiniones, por su presencia en el programa, por haberse mojado un poco para llegar hasta aquí, por todas esas cosas fundamentales. Y a ustedes, pues qué decirles por su interés, su paciencia, seguir el programa, pero para ustedes tengo premio, porque ahora, a la vuelta de publicidad, arranca aquí el día en 30 minutos.
Reserva tu vuelo al mejor precio en iberia.com hasta el 23 de septiembre. ¿Tiene usted problemas legales? En Durán y Durán Abogados le van a dar la solución que necesite. Miguel Durán y su amplio y profesional equipo de abogados pueden resolverle dudas, defenderle frente a demandas y denuncias de cualquier clase, asesorarle en todo tipo de contrataciones y hacérselo todo más fácil y sencillo. El trato que usted va a recibir será el mejor, el más cercano y atento a sus problemas. Siempre trabajan con presupuesto cerrado de antemano y con honorarios justos y equilibrados. No lo dude, los problemas legales son mucho más llevaderos si acude a Durán y Durán Abogados. Antes los teléfonos tenían un solo uso: llamar y recibir llamadas. Era sencillo, nada complicado. Marcar, contestar, colgar y ya está. Pero en un abrir y cerrar de ojos, el teléfono se convirtió en móvil y el móvil se convirtió en una herramienta fundamental para arreglarnos la vida. ¡Madre mía! Si yo antes pensaba que la vida pasa volando, ahora con toda esta tecnología ni te cuento. Bueno, como no hay que quedarse atrás, ahora yo ya tengo un teléfono móvil y además me apunto al curso. ¿Te vienes? Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. Hoy os vamos a hablar de la verdad sin maquillaje, la que sucede en la calle, y de la libertad. También la delincuencia de los menores no acompañados es un tema prohibido por las grandes plataformas y por las corporaciones. No grabo. Racistas de mierda, que cago en vuestros muertos enteros. Gracias. Que cago en vuestros muertos. ¡Viva Marruecos!, dice. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos. ¿Gastas mucho en electricidad? Ahorra todo lo que quieras en tu factura de la luz con el autoconsumo remoto de Comunidad Solar. Te presentamos algo revolucionario, el autoconsumo remoto. Compra sus paneles solares en remoto y la energía que generen te la suministramos a 0 euros durante sus 30 años de vida. Has oído bien, tu energía a 0 euros durante 30 años. Es increíble, pero miles de miembros de Comunidad Solar pagan 0 euros por la electricidad. Compra ahora tus paneles remotos en comunidadsolar.es y súmate a la independencia energética. Esta nueva colección de relojes más deportivos, informales y dinámicos es una fantástica opción de regalo. Son unisex con correa de nylon con la bandera de España y el logo del toro serigrafiado. Colores disponibles azul y verde. No te quedes sin él, consíguelo llamando al teléfono del Club de Amigos o enviando un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura.
Reserva tu vuelo al mejor precio en iberia.com hasta el 23 de septiembre. El día en 30 minutos. El Partido Popular ha estallado, dice que el gobierno miente y que el gobierno es cómplice de las coacciones que sufrió Edmundo González Urrutia por parte de los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge, en la residencia del embajador español en Caracas, Venezuela, donde por cierto había también un enviado, un mediador próximo a José Luis Rodríguez Zapatero. Feijóo hoy venía bravo de ver a Meloni y ha dicho que 1, hay que cesar al embajador, 2, hay que hacer que dimita al ministro Álvarez y 3, hay que bajar del guindo a Sánchez y Sánchez tiene que salir de esa equidistancia entre la democracia y la dictadura. No sé yo. Sí, el Gobierno nos revela algunos asuntos, como por ejemplo por qué Delcy Rodríguez se encontraba en esa embajada española cuando tiene prohibido por la Unión Europea pisar suelo europeo o español. De las pocas explicaciones que ha dado el Gobierno es que pidió personalmente al embajador español que no interfiriera en los asuntos personales de Edmundo González. Eso revela que de alguna manera sabían de este episodio de coacciones en la embajada española. Esto es lo que decía el ministro Álvarez hace tan solo 10 días. No ha habido ningún tipo de negociación política entre el Gobierno de España y el Gobierno de Venezuela. Que el asilo político ha sido a solicitud personal de Edmundo González. El Gobierno de España no da ninguna contrapartida para que se haya podido producir esa salida de Edmundo González. Y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado que tiene que ser cesado el embajador, que el ministro José Manuel Álvarez debe presentar su dimisión y que el presidente Sánchez ha de dar toda suerte de explicaciones para concretar si está al lado de la democracia o de la dictadura. Él ha utilizado la libertad o la extorsión, pero valen las 4. En primer lugar, el embajador en Venezuela ha de ser reemplazado. En segundo lugar, el ministro de Asuntos Exteriores español ha de presentar su dimisión. Y en tercer lugar, el presidente del Gobierno de España ha de dar explicaciones inmediatas y asumir que España no es equidistante entre la civilización y la extorsión y no es equidistante entre la democracia y la dictadura. No puede ser equidistante ni colaborador. Más contundente ha sido esta mañana Esteban González Pons, que ha asegurado que siente asco ante la complicidad del Gobierno con un golpe de Estado. En un comunicado, el Partido Socialista le tacha de hooligan y exige al PP el cese inmediato de su vicesecretario general, de Esteban González Pons. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha exigido una rectificación inmediata. Lo que con ese vídeo queda claro es la complicidad del Gobierno de España, de nuestro gobierno, de nuestra representación. España implicada en la operación de convertir a Maduro en dictador por más tiempo, por un tiempo indeterminado, que es como están los dictadores, y eso produce una profundísima indignación. Nuestro gobierno es cómplice de lo que ha sucedido en Venezuela. Y yo exijo al señor Feijóo que desautorice al eurodiputado que ha calumniado a España y que acusa a España de cosas que son absurdas, pero tremendamente injuriosas para nuestro país. Y a continuación van a conocer ustedes lo más relevante de esas coacciones denunciadas en principio por Edmundo González Urrutia. El documento o el contenido del documento, lo que se conoce que le obligaron a firmar si es que quería salir del país, alguna amenaza sobre la hija que le queda a Edmundo González Urrutia viviendo en Venezuela. Y las amenazas de Jorge Rodríguez, que dice que como no rectifique Edmundo en España, va a hacer públicas las grabaciones del encuentro que tuvieron su hermana y él con Edmundo ante los ojos del embajador español y en suelo de España. El régimen pretende que todos los venezolanos perdamos la esperanza. El mundo entero sabe
que siempre recurren al juego sucio, el chantaje y la manipulación. Así empiezan las declaraciones de Edmundo González explicando cómo fue su salida de Venezuela. Afirma que le intimidaron. Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. El documento que firmó de manera extorsiva es el reconocimiento de la victoria electoral de Maduro. Durante ese momento también estaba presente Delcy Rodríguez, quien tiene prohibida la entrada a la Unión Europea, y la embajada se considera suelo español. González ha afirmado que se consideraba más útil en libertad para el pueblo venezolano, por lo que también procedió. Tiene claro que debe continuar el apoyo internacional, pero el cambio viene a través de las actas. Lo que deberían estar divulgando son las actas de escrutinio. La verdad es lo que es y está en las actas que ustedes pretenden ocultar. En contraposición, el régimen chavista, a través del presidente de la Asamblea Nacional, ha rechazado las palabras de Edmundo González y ha aprovechado para criticar también a los medios de comunicación. Muchos de ustedes que pertenecen a estas grandes matrices del hegemón comunicacional se han acostumbrado a aceptar las mentiras de los opositores y los derechistas venezolanos como si fueran verdad sin hacerle una contrapregunta. Ha sacado algunas fotos del momento de la firma, le ha llamado cobarde y ha asegurado que cómo puede haber habido coacciones si también estaba presente el embajador de España en Caracas. Jorge Rodríguez comenta que tiene más pruebas y ha dado un ultimátum a Edmundo González. No me obligue a mostrar las pruebas, porque si en las próximas 24 horas usted no desmiente esa infausta acusación que ha hecho, voy a mostrar las pruebas de las conversaciones que usted y yo sostuvimos cara a cara. El régimen de Maduro presiona y coacciona, haciendo que en Venezuela haya ausencia tanto de libertad como de derechos. La revelación de las coacciones a Edmundo González con la complicidad de España coincide con la legitimación del diplomático hoy en la Eurocámara. Estrasburgo ha aprobado su reconocimiento como presidente electo, además de una petición para que la Comisión ordene la detención inmediata de Nicolás Maduro. La votación ha salido adelante con los votos del PP y los grupos de Meloni y de Vox, mientras que los socialistas han votado en contra y los liberales se han ausentado durante la votación. Los 9 eurodiputados socialistas portugueses y un liberal han decidido finalmente votar a favor de la resolución. Venezuela deja al gobierno de Sánchez con el culo al aire. Las fotos que muestran el momento de las coacciones con firma de documento incluida en el que, naturalmente, este hombre, Edmundo González Urrutia, reconocía el triunfo de Maduro en las elecciones, y todo eso se produjo en territorio español, en sede diplomática. Por mucho que Álvarez diga que dio instrucciones al embajador para quedarse a un lado de todo esto, pero todo el chantaje de los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge se produjo en suelo español, donde ella tiene prohibido pisar, porque así lo dice la Unión Europea. El suelo español entonces se chantajeó al ganador de las elecciones de Venezuela, y eso es colaborar con los planes de Maduro. Feijóo ahora dice que cambien al embajador, que dimita al ministro Álvarez y que Sánchez se moje y deje claro que España no es cómplice ni equidistante del dictador Maduro. El fuego lo encendió hoy Esteban González Pons, acusando al PSOE de haber colaborado con el golpe a la democracia de Maduro. Y eso es bastante verdad. Produjo una reacción exageradísima del PSOE, que exigía cesar a Pons, tal. Bueno, pero además de este lío que es genuinamente español, hoy el Parlamento Europeo ha cerrado una página con broche de oro. La resolución de los populares que pretendía considerar a González Urrutia presidente legítimo de Venezuela ha prosperado, aunque no así instar a los gobiernos de los países miembros a que hagan lo propio. Y vergüenza hemos sufrido todos con el papel de los socialistas españoles, que contrariamente a lo que han hecho los socialistas portugueses, se opusieron a la resolución.
Y de vuelta a España, las cloacas de Ferraz revelan hoy que podrían tener información sensible sobre el CNI y la Casa Real. Así lo confirma en un nuevo audio el empresario implicado en esta trama, que deja entrever que el alcance de esta operación socialista va más allá de jueces y de periodistas. Pero obviamente, o sea, ahí te puedes imaginar que en esos archivos hay de todo. O sea, y hay cosas del CNI, por supuesto. Y hay cosas de la Casa Real también. Así es como El Confidencial ha vuelto a hacerse eco de los audios de un empresario que estaría implicado en la campaña del Partido Socialista contra jueces, fiscales y medios de comunicación. Informaciones además comprometedoras, insisten, contra el CNI y la propia Casa Real, y sobre las que nadie en el entorno de Sánchez ha querido manifestarse. La exclusiva del Digital se suma al ya conocido como Plan de Ferraz para distraer la atención mediática y diluir las investigaciones sobre la mujer de Sánchez, su hermano y miembros vinculados al PSOE con causas judiciales pendientes. El audio captado el pasado mes de julio pertenece a un hombre de negocios imputado en la Audiencia Nacional por 2 presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Y a él se dirigieron los cerebros de la operación del PSOE, Santos Cerdán y una compañera de filas, María Leire Díez Castro, justo cuando el juez Peinado abrió las primeras diligencias contra la mujer del presidente. Y a cambio de información sensible que afectara a jueces o a periodistas, el propio Santos Cerdán le prometió a este empresario un alivio judicial por parte de la Fiscalía. El testigo, que ha denunciado ahora ser víctima de una trama orquestada por el PSOE, habría proporcionado a los de Ferraz gran parte de archivos sensibles contra las 2 instituciones del Estado. Y en la previsión del Partido Socialista estaba a publicar estas informaciones este mismo mes de septiembre para distraer la atención sobre la debilidad parlamentaria de Sánchez. Con la primera, el CNI, Sánchez mantiene una relación conflictiva a raíz del caso Pegasus y que saldó entonces con el cese de la directora Paz Esteban, y misma institución que ha tenido incluso orden de no investigar al independentismo. Y sobre la segunda, la Casa Real, el gobierno ya forzó la salida de Juan Carlos I por sus escándalos fiscales y ha limitado la presencia del monarca en espacios públicos a un mero simbolismo. La presidenta de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, Cani Fernández, tenía hoy prevista una comparecencia en el Congreso de Diputados. Allí le han preguntado sobre esta ley contra los medios, este plan contra los medios que quiere llevar a cabo Pedro Sánchez. Y para sorpresa de todos, dice doña Cani Fernández que ellos no sabían nada de esto y que se han enterado como todos de sorpresa. Además, la responsable de la comisión ha advertido al gobierno socialista que si eso va a ser así y van a enviar esas responsabilidades de control a la Comisión de Mercados y de la Competencia, tendrá que ser el Parlamento y no el gobierno quien comunique al organismo cómo tiene que actuar con esta nueva normativa. Desconozco el alcance, el contenido, qué es lo que está previsto. Yo no soy consciente de qué va a abarcar, porque el anuncio nos sorprendió a nosotros, igual que a todo el mundo, el mismo martes, y lo que estamos haciendo ahora es esperar a analizarlo. El fiscal general del Estado pide apartar al magistrado conservador José María Macías del debate sobre la amnistía en el Constitucional. En un incidente de recusación inédito, que por cierto también ha presentado Carles Puigdemont, García Ortiz argumenta que Macías, ex vocal del CGPJ, criticó la amnistía en un pronunciamiento reciente de este órgano de los jueces. Es curioso que Ortiz no haya cuestionado la imparcialidad de otros vocales, de Cándido Conde Pumpido o de Laura Díez, que a falta de la confirmación del tribunal sí van a participar en los recursos contra el olvido penal. El primero decidió abstenerse de los recursos sobre el procés por su vinculación con el 1 de octubre, él mismo lo pidió, mientras que la segunda fue alto cargo del gobierno de Pedro Sánchez. La recusación de Macías dejaría al bloque conservador en clara desventaja en este debate de la amnistía. Incluso con la abstención de Juan Carlos Campo, que ya ha sido confirmada, el aval a la polémica norma quedaría garantizado. El juez que investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios ha pedido a la Universidad Complutense que informe urgentemente sobre cuánto se pagó a la investigada por dirigir la cátedra llamada de Transformación Social Competitiva. El magistrado quiere la relación de los alumnos matriculados y asistentes a cada una de las ediciones de esos cursos de la cátedra y la relación de cantidades pagadas, especificando incluso
incluso los números de cuentas corrientes beneficiarias de la directora de la cátedra, del director adjunto, el profesor José Manuel Ruano, y de todos los profesores. Y el Partido Socialista sigue criticando, sigue sin controlar las críticas internas y ha vuelto a abrir expediente a Javier Lambán por romper la disciplina de voto en el Senado. El aragonés decidió ausentarse durante la votación de una moción del PP contra el cupo catalán y así evitar votar en contra, como hicieron el resto de los senadores socialistas. Lambán también se ausentó durante la votación de la ley de amnistía en el Senado. Y vamos con el caso Koldo, porque en la investigación judicial aparece un nuevo presunto implicado, un excomisario de policía y hoy alto cargo del ministerio de Fernando Grande Marlaska, al que algunos señalan como el introductor de las empresas que hacían el fraude con la trama Koldo. Mientras en el ministerio de José Luis Ábalos sus principales directivos van al juzgado y allí se echan la culpa los unos a los otros. Nadie quiere cargar con el mochuelo de haber protegido a las empresas de la trama Koldo. Las declaraciones por el caso Koldo continúan. Hoy el turno le ha tocado a Daniel Belmar, quien fue alto cargo de Interior durante la pandemia y el encargado de comprar 3,5 millones de mascarillas a una empresa de la trama. Pues bien, Belmar ha puesto en el punto de mira al excomisario José Antonio Rodríguez y asegura que fue él quien le facilitó el contacto de Soluciones de Gestión. José Antonio Rodríguez, apodado como Lenin dentro de la policía, fue durante su paso por Interior uno de los altos cargos y mano derecha de Fernando Grande Marlaska. Incluso a día de hoy sigue siendo el director general de Coordinación y Estudios del Ministerio. Es, por lo tanto, la primera vez desde que se inició la investigación que se ha señalado al ministro del Interior. Hechos por los que una de las acusaciones populares ha pedido que Lenin sea citado como testigo. En la misma situación que Lenin se encuentra Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif. El que fuera jefe de personal de la entidad, Michaud Miranda, ha asegurado ante el juez que fue la propia Isabel, máxima responsable de Adif en aquel entonces, quien le facilitó el contacto de Soluciones de Gestión. Pero Pardo de Vera también ha declarado hoy ante el juez y ha rechazado haber recibido alguna indicación para adjudicar un contrato de mascarillas a dicha empresa. Entran así en contradicciones porque esta misma semana ha declarado ante el juez el exsecretario del Consejo de Administración de Adif y ha asegurado que la idea de firmar con Soluciones de Gestión fue de Miranda, pero él echa la culpa a Pardo de Vera. Algo que añade aún más interrogantes a un caso que pone en entredicho ya a varios ministerios de Sánchez. Y Alberto Núñez Feijóo normaliza las relaciones con Giorgia Meloni y elogia su política migratoria en su viaje de este jueves a Roma. El líder del PP busca marcar perfil propio en el asunto migratorio y propone ahora una alianza entre los países del sur de Europa. La receta Meloni ha sido alabada por varios dirigentes comunitarios. Trabas a las ONG, desembolso en los países de origen y centros en Albania son las líneas maestras de este plan que ha conseguido reducir un 60% la llegada de inmigrantes ilegales. Y en la página internacional, la organización terrorista Hezbollah ha respondido hoy a los ataques a sus militantes a través de buscas y de walkie-talkies con misiles enviados hace tan solo unas horas a suelo israelí. El balance de muertos en las dos operaciones de castigo tecnológico atribuidas a Israel es de 37 muertos y de miles de heridos. Y todavía no se ha aclarado la responsabilidad de las empresas de fabricantes o distribuidores de estos buscas y aún menos de los walkie-talkies. Y se entrega a la Guardia Civil el conductor de la narcolancha que mató a 2 guardias civiles el pasado mes de febrero en Barbate. El detenido, conocido como Karim Gabarde, es el sobrino de un conocido narcotraficante de la Costa del Sol y se escondía en un pueblo situado entre Tánger y Ceuta. Ha sido arrestado en Cádiz, donde ha decidido entregarse tras un pacto previo. La detención de los otros 3 hombres que le acompañaban en la narcolancha cerrará el círculo de la tragedia por la que la Guardia Civil detuvo, acuérdense, por error a 6 narcos de la zona. Y hoy se cumplen 3 años de la irrupción del volcán de La Palma. La lava cubrió más de 1.200 hectáreas y más de 1.300 viviendas quedaron sepultadas, dando un giro radical en la vida de miles de palmeros. 3 años después, muchos no han recuperado la normalidad. 120 familias aún viven en casas prefabricadas y casi 3.500 han tenido que recurrir a los servicios de Cáritas.
Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que quieran compartirla con el Toro Televisión. Y les dejamos con Sandro Mico como cada noche. Hasta mañana, que descansen.